Caminó por un sendero que había recorrido muchas veces. Este bosque le resultaba familiar. Cazaba allí cada otoño, sabía por dónde discurría el arroyo, por dónde cruzaba la liebre, dónde estaban los jabalíes. Pero ese día su ruta era un poco diferente, buscaba un lugar donde refugiarse de la lluvia inesperada. Caminó más profundo, hacia donde el sendero llevaba tiempo cubierto de maleza y casi desgastado. Las ramas le arañaban la cara, el musgo húmedo crujía bajo sus pies. Cuando vio un brillo extraño bajo el árbol, pensó que era una lata de conserva. Quería tirarla, hay muchos souvenirs así en el bosque. Pero al sacarla de la tierra, se dio cuenta, estaba cuidadosamente enterrada, envuelta en tela. Como si alguien quisiera esconderla, pero al mismo tiempo, para dar la posibilidad de que alguien la encontrara algún día. Desenrolló la tela y vio que dentro, enrolladas, había docenas de páginas escritas a mano. El papel era grueso y viejo, algunas hojas mostraban señales de humedad y moho, pero la mayor parte del texto estaba intacto. Empezó a leer allí mismo, de pie bajo la llovizna, entre los árboles. Las palabras eran sencillas, pero había miedo en ellas. Salimos del campamento por la mañana. Estaba tranquilo, pero alguien caminaba detrás de nosotros. Todas las noches oímos pasos. No estamos solos. Cuanto más leía, más se le oprimía el pecho. Esto no era solo un diario. Era un grito del pasado. Alguien había escrito desesperado. Alguien había pedido que lo encontraran. No se llevó los papeles. Enterró el frasco y se fue. Pero 2 días después regresó, con un policía y una cámara. No podía sacárselo de la cabeza. Le temblaban las manos cuando volvió a sacar el frasco de la tierra. Esta vez todo fue según las normas: guantes, bolsas, peritos. Grabaron cada página. Los peritos forenses confirmaron: el papel es antiguo y las inscripciones son auténticas. Una semana después, se supo de quién era la mano que escribió este diario. Y entonces el viejo caso, archivado desde hacía tiempo bajo la etiqueta de «sin resolver», resurgió. Y el miedo que se filtraba entre las líneas del diario empezó a invadir a quienes antes consideraban esta historia una simple leyenda urbana. Su nombre era Lucía. El suyo, Manuel. Tenían 20 y pocos años. Eran jóvenes, estaban enamorados y, como suele ocurrir, llenos de esperanza en un futuro sencillo y despejado. Ambos provenían de un pequeño pueblo donde todos se conocían. Lucía trabajaba como auxiliar de biblioteca, le encantaba leer novelas antiguas y escribir poesía en un cuaderno. Manuel era aprendiz de mecánico, tranquilo, reservado, pero de mirada amable y una sonrisa perpetua al mirarla. Todo empezó con una idea sencilla. En el pueblo se hablaba mucho de vivir una auténtica aventura en verano. Así que decidieron ir a la montaña. No era una excursión difícil, sino un paseo por una ruta turística. Eligieron un tramo que ya habían recorrido con amigos, un sendero que conducía a una pequeña cascada rodeada de rocas. Se consideraba un lugar seguro, incluso se organizaban excursiones escolares allí. Empacaron sus cosas para un día: un termo, comida, suéteres abrigados, una manta, una cámara. Lucía quería escribir poesía junto a la cascada. Manuel se llevó una película vieja, soñaba con tomar fotos y revelarlas él mismo en el cuarto oscuro que había montado en el garaje de su padre. Le prometió: saldrían felices en esas fotos. Salieron temprano por la mañana. Sus amigos recuerdan a Lucía riendo y saludando desde la ventana del autobús. Llevaba una mochila ligera y una diadema en el pelo. Manuel caminaba a su lado, con auriculares que ponían la música que siempre escuchaba, tranquila, cálida, con una melodía un poco triste. Nadie pensó que este sería su último día en la ciudad. No regresaron por la noche, ni al día siguiente, ni una semana después. Al principio, nadie entró en pánico. Los jóvenes solían quedarse en el bosque con tiendas de campaña, sobre todo en verano. Los padres llamaban a sus amigos y recorrieron las estaciones. Pero después de un día, las casas quedaron en completo silencio. La ansiedad se densificó como la niebla, y en cierto momento todos en el pueblo se dieron cuenta: esto no era solo un paseo, era una desaparición. Y así comenzó una historia que me atormentó durante décadas. Una historia con muchas preguntas, pero sin respuestas. Hasta que apareció un diario. La búsqueda comenzó con los primeros rayos del sol.
Los padres de Lucía y Manuel no esperaron. Al segundo día, sin esperar ninguna llamada, recorrieron toda la zona, preguntando a amigos, conocidos y vecinos. Alguien recordaba haberlos visto en la parada del autobús, alguien en el camino hacia la cascada. Estas pequeñas pistas se convirtieron en la única esperanza. La policía intervino rápidamente. Al principio, formalmente, como siempre con jóvenes desaparecidos. Pero cuando se hizo evidente que ni un solo conocido, ni un solo guardabosques, ni un solo vecino los había visto desde la mañana del sábado, la ansiedad empezó a aumentar drásticamente. Comenzó la búsqueda, voluntarios, guías caninos, guardabosques. Por la noche, encendieron fogatas para poder orientarse. La gente caminaba en cadena por la espesura, descendiendo barrancos, escalando acantilados, comprobando cada metro del sendero. Se encontraron varias huellas, pero nadie pudo asegurar si pertenecían a la pareja. Unos días después, comenzaron a circular los primeros rumores en el bosque. Los vecinos recordaban que antes había desaparecido gente en esa zona. Algunos hablaban de cuevas, otros de minas abandonadas de la guerra civil. También había quienes afirmaban con seguridad que la pareja podría haber caído en una trampa de la naturaleza salvaje, caer de un acantilado, acabar en un río tras la lluvia o encontrarse con un animal peligroso. Pero todo esto no era más que especulación. Sin mochila, sin cámara, sin ropa. Silencio total. Como si ya no existieran. Tras 2 semanas, se suspendió la búsqueda oficial. La conclusión fue, un accidente. No se encontraron cuerpos. Pero los padres siguieron buscando. Cada mes, cada año, con la esperanza de que alguien recordara algo. Recorrieron los mismos senderos, se asomaron a los árboles, atentos a cada palabra de los turistas. Alguien dijo, vi a una pareja parecida en las montañas en 1980. Otro dijo, simplemente huyeron, no querían estar juntos en la ciudad. Pero ninguna de estas suposiciones aportó una sola prueba. Y cuanto más pasaba el tiempo, más se hundía el asunto en el olvido. Ya casi no se hablaba de él. Solo en una casa aún ardía una lamparita en la ventana, señal de que alguien seguía esperando. El tiempo no era benévolo con la memoria. Pasaron los años, los rostros de los amigos de Lucía y Manuel envejecieron, las calles de su pueblo cambiaron y las conversaciones sobre la pareja se convirtieron poco a poco en un silencioso eco del pasado. Los padres siguieron viviendo como si no hubieran pasado décadas entre ellos y su desaparición, solo una breve pausa. No vendieron la habitación donde vivían sus hijos. No tocaron los libros ni quitaron las notas de las mesas. Todo permaneció en su lugar, como si Lucía y Manuel pudieran regresar en cualquier momento. A veces los periodistas recordaban este caso, sobre todo en aniversarios. Se escribían notas breves. Han pasado 10 años desde la desaparición de la pareja, una caminata por la montaña que se convirtió en una tragedia, desaparecido sin dejar rastro. Pero siempre terminaba igual, con la conclusión de que era imposible establecer la verdad. Y el caso volvía a archivarse. Los padres recurrieron a agencias privadas, ordenaron nuevas búsquedas, buscaron videntes, esperando encontrar al menos la más mínima señal. A veces encontraban objetos de otras personas que parecían similares, ropa, llaves, películas. Pero el examen, en cada ocasión, ponía un punto, no el suyo. Eran coincidencias fortuitas. Algunos amigos de la familia finalmente empezaron a preguntarse, quizás sea hora de dejarlo ir. Pero quienes realmente conocían a Lucía comprendían que ni ella ni Manuel podían simplemente desaparecer. No podían huir, no podían quedarse en el bosque, no podían olvidar a sus seres queridos. Así que algo había sucedido. Algo que nadie podía explicar. Y nadie quería comentar en voz alta. El dolor de lo desconocido no disminuyó con el tiempo. Simplemente cambió de forma. Se convirtió en una observación silenciosa de las noticias, una atención tensa a cada mención en los medios, el hábito de voltear a ver a la gente que caminaba por la calle con una postura o un andar similar. Y, sin embargo, incluso después de décadas, nadie estaba preparado para que la verdad saliera a la luz. Porque cuando se encontró el frasco con el diario en el bosque en 2012, no hubo duda, durante todo este tiempo, alguien sabía más. Simplemente guardó silencio. Ocurrió en julio. El día era caluroso, el aire estaba quieto y el bosque respiraba humedad. El cazador,
que conocía estos lugares desde la infancia, caminaba sin un objetivo en particular. No buscaba presas, más bien, se alejaba del bullicio de la ciudad, del ruido, de la gente. Se adentró en la espesura, donde los senderos se pierden, donde rara vez se ven huellas, incluso las de los más experimentados. Es en lugares así, dijo, donde se puede oír el silencio. Caminaba por el lecho de un arroyo viejo, casi seco en esa época del año. De repente, algo brillante le llamó la atención entre las raíces. Un pequeño trozo de metal oxidado, apenas visible entre el musgo y las hojas secas. Se agachó y se dio cuenta de que no era solo basura. Era una lata, bien cerrada, envuelta en tela y, al parecer, llevaba allí muchísimo tiempo. Dentro había hojas de papel dobladas. Inmediatamente sintió que era importante. No solo notas. El papel estaba viejo, amarillento y húmedo, pero el texto aún era legible. Desdobló la primera hoja y se quedó paralizado. La letra era nerviosa, descuidada, como escrita con prisa. Las frases eran cortas. Todo comenzaba con calma, una descripción de la ruta, emociones, paisajes. Pero con cada página, la entonación cambiaba. Las palabras se volvían ansiosas. Repeticiones. Errores. Pánico entre líneas. Parece que alguien nos está siguiendo. Oímos pasos durante la noche. Se están acercando. El cazador no siguió leyendo. Sintió un escalofrío en la espalda, a pesar del calor. Dobló los papeles con cuidado, guardó la lata en su mochila y se apresuró a ir al pueblo. Allí fue directo a la policía. Lo que los investigadores encontraron en ese diario se convirtió en el punto de partida de una nueva investigación. Y, como dirían los expertos más tarde, fue uno de los hallazgos más extraordinarios de los últimos 40 años. Porque el diario no era solo un registro de los pensamientos de alguien. Era la voz viva de quienes habían desaparecido, y quizás habían estado junto a ellos todo el tiempo. El contenido del diario suscitó de inmediato muchas preguntas. Las primeras páginas eran pulcras, casi impecables. Era evidente que habían escrito en un ambiente tranquilo, quizá junto al fuego, con la inspiración del viaje. El autor describió el bosque, el cielo, incluso describió cómo Lucía leía un libro, tumbada sobre una manta, y Manuel intentaba preparar la cámara. Todo respiraba silencio, paz y alegría. Pero a partir de la página 5, es como si alguien hubiera cambiado el tono. La caligrafía se vuelve más nerviosa. Las frases son más cortas, menos coherentes. Algunas palabras están tachadas, como si el autor intentara ocultar o alterar lo escrito. Se repiten frases, parece, oí, no estoy seguro, ¿qué era eso? Empezaron a oírse ruidos extraños en las notas. Primero por la noche. Las ramas se quebraban, como si alguien caminara cerca. Luego, durante el día, la sensación de que alguien los observaba. Lucía escribió que se despertó con la sensación de que alguien estaba junto a la tienda. Manuel fue a comprobarlo, pero no encontró a nadie. Después de eso, decidieron continuar la ruta lo más rápido posible. Siguiente entrada. No sé si soy sugestionable, pero siento que alguien nos sigue. No es un oso. No es un animal. Alguien que sabe cómo no dejar rastro. No era solo ansiedad. Era un pánico cauteloso. Pero el autor intentó mantener la calma. Describe cómo se desviaron del sendero principal, intentando tomar un atajo hacia la salida. Pero, dice, el bosque se volvió diferente. Parecía que los senderos iban en círculos, como si los sonidos los siguieran sin acercarse. En la última página de esta parte del diario aparece la siguiente frase. Seguimos intactos. Pero siento que esto es por ahora. La página se interrumpe a mitad de frase, como si fuera imposible seguir escribiendo. Fue el primer indicio real de que la desaparición de Lucía y Manuel no fue solo una coincidencia ni un trágico accidente. Algo permaneció oculto en este bosque. Y el diario es la única evidencia de cómo el miedo se convirtió en su único compañero en sus últimas horas de libertad. La siguiente parte del diario es la más inquietante. Estaba escrita a toda prisa, con letra desordenada, la tinta se corría por momentos, como si la mano temblara, o la escritura se hubiera realizado en condiciones incómodas. Las páginas tenían un aspecto diferente, arrugadas, con manchas que podrían haber sido de agua o de otra cosa.
Este fragmento comenzaba casi inmediatamente con una breve frase. Nos encontraron. Sin introducción, sin explicación. Luego vinieron breves fragmentos de descripción, como si el autor intentara registrar lo que sucedía sin perder tiempo. Escribió que oyeron pasos por la noche y que por la mañana despertaron no solos. Sus cosas habían sido tocadas. La manta había desaparecido. La petaca estaba en el suelo a pocos metros de la tienda. Y la cámara había desaparecido. La siguiente entrada fue con una hora diferente. Nos llevaron. No sé a dónde. Teníamos los ojos cerrados. Caminamos un buen rato. Olor a humedad. Luz tenue. Esto no es una casa. No es una cueva. Algo intermedio. Continúa describiendo la habitación, muy brevemente. Paredes de piedra, sensación de encierro, dificultad para respirar. Dice que no están solos, pero no pueden ver a los demás. Solo oír. Lucía, dice, apenas habla. Le toma la mano y tiembla. Tienen miedo de moverse, miedo de hablar en voz alta. En una de las páginas aparece una nota inquietante. Nos dan de comer. Una vez al día. Sopa. Sin palabras. Simplemente dejan el plato y se van. No describe a quienes traen la comida, solo menciona que se mueven silenciosamente y que no hacen contacto visual. Luego una pausa. Unas líneas vacías. Y, como si reuniera fuerzas, termina de escribir. No parecen criminales. Más bien gente que vive con sus propias reglas. Es como si hubiéramos entrado en un mundo extraño. Este fragmento fue el más aterrador para los investigadores, ya que no contenía violencia directa, sino que creaba una atmósfera de absoluto control y desesperanza. Los psicólogos que estudiaron la escritura observaron, estas líneas muestran el estado de una persona que ya no espera salir, pero que aún resiste, por ella, por Lucía. Aquí es donde queda claro, la desaparición de la pareja fue cuidadosamente encubierta. Y el hecho de que estuvieran detenidos cambia por completo el panorama de lo sucedido. Las siguientes entradas se volvieron aún más fragmentarias e inquietantes. El autor parecía perder la noción del tiempo, las frases se fragmentaban, las fechas se confundían o desaparecían por completo. Repetía las mismas palabras cada vez con más frecuencia, como si decirlas fuera la única manera de mantener la cordura. Una y otra vez escribió, estamos vivos, seguimos aquí, la aferramos. Dijo que Lucía se callaba cada día más. Apenas hablaba, se sentaba en un rincón, abrazada a sus rodillas, y se quedaba mirando fijamente un punto. Se negaba a comer, se despertaba llorando y decía que oía pasos tras las paredes. Intentó apoyarla, le habló de los libros que amaba, de la ciudad, de su familia. Pero las palabras no surtían efecto. Particularmente inquietante fue la entrada en la que describió cómo se llevaron a Lucía. No sabía quién era, la puerta se abrió y la llamaron. Sin gritos ni amenazas. Solo una mirada y un breve gesto. Se levantó y se fue. Regresó unas horas después. En silencio. Sin decir palabra. Intentó averiguar algo, pero ella simplemente lo abrazó y susurró en voz baja, mientras estemos juntos, estaré viva. En esta página, hay rastros de lo que parece una humedad borrosa, quizá de lágrimas. La letra se ha vuelto menos clara, como si estuviera escrita en la oscuridad o con mano temblorosa. Volvió a mencionar que la habitación parecía subterránea, las paredes estaban frías, el techo bajo. Las luces se apagaban periódicamente. La comida seguía siendo la misma, sopa, agua, pan. Escribió que oía otros sonidos, pasos, voces, quizá otras personas, pero nunca vio a nadie, salvo a quienes traían comida. Empezó a preguntarse cuántos días llevaban allí. Perdió la noción del tiempo. Temía desaparecer si dejaba de escribir. Y al final de una de las páginas apareció una frase que conmovió a los investigadores que leyeron el diario. Si no puedo salvarla, al menos que su nombre quede en el papel. Lucía. Estas palabras se convirtieron en el símbolo de toda la historia. No solo la historia de una pareja desaparecida, sino una prueba de amor, desesperación y la voluntad humana de preservar la verdad, incluso en la oscuridad. Empezó a planear su escape. Sus anotaciones en el diario se volvieron intensas y detalladas, pero escritas furtivamente. Ya no describía la escena, solo los pasos. ¿Quién venía? ¿Cuándo?
de qué dirección se oía el sonido, a qué hora llegaba la comida. Intentó comprender el ritmo, encontrar un punto débil, discernir un patrón. De los fragmentos de notas se desprendía que a veces había una rendija en la puerta donde las guardaban, una especie de grieta por la que se oían voces. Escribió que una vez oyó hablar a otra persona, en voz baja, con acento, como si hablara en un idioma desconocido. Las palabras eran incomprensibles, pero no había alegría ni ira en esas voces, solo indiferencia. Describió cómo él y Lucía habían escuchado durante varias noches cómo la cerradura no cerraba del todo. Una vez intentó empujar la puerta, cedió unos centímetros, pero luego volvió a cerrarse de golpe. Decidieron esperar otra oportunidad. Escondió un trozo de madera que había encontrado en un rincón, con la esperanza de apuntalar la cerradura si se presentaba la oportunidad. Y entonces llegó el día en que apareció una entrada en el diario. Hoy, intentémoslo. O salimos, o nos iremos. Este fue el último mensaje largo. En él, describía cómo Lucía había accedido, aunque temblaba. Se habían preparado. Tomó el frasco, enrolló todas las notas y lo escondió debajo de la pizarra, en la esquina. Escribió: si estás leyendo esto, significa que no volví, pero al menos sabes que estuvimos allí. La siguiente y última entrada constaba de una sola línea. Pasos. Tiempo. Después de esta página no había nada más en el diario. No se menciona qué les pasó. No se explica si lograron salir. Solo silencio y un frasco que fue encontrado accidentalmente 40 años después por un hombre que desconocía estos nombres, este dolor, esta oscuridad. Pero con esas últimas palabras, la historia de Lucía y Manuel por fin encontró voz. Y esa voz surgió de la oscuridad subterránea. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar los registros encontrados, su reacción inicial fue reservada. En tales casos, siempre existe un riesgo, falsificación, engaño, un hallazgo casual ajeno al caso. Pero con cada nueva página, quedaba claro, no se trataba de una falsificación. Los expertos confirmaron que el papel, la tinta y el estilo de escritura eran consistentes con los de principios de la década de 1970. El análisis de la escritura a mano coincidió con muestras de los cuadernos escolares de Manuel, que sus padres habían conservado. Incluso las frases entrecortadas y la estructura de las oraciones eran consistentes con un estado emocional descrito por los psicólogos como una creciente desorientación bajo estrés y aislamiento. La policía encontró archivos antiguos, un mapa de los senderos y las coordenadas aproximadas del campamento donde la pareja, según amigos, planeaba alojarse. Lo más sorprendente fue la mención del barranco en una de las últimas entradas. Si desaparecemos, búscanos bajo tierra, no lejos del viejo barranco. Los mapas topográficos antiguos mostraban un barranco que, con el paso de las décadas, había quedado cubierto de árboles y prácticamente invisible. Decidieron reexaminar este territorio, esta vez con medios modernos, georradar, cámaras termográficas y drones. Anteriormente, no se consideraba una prioridad, ya que se encontraba fuera de la ruta y no existían senderos oficiales que condujeran a él. Durante el estudio, se encontraron rastros que habrían sido imposibles de detectar sin tecnología. Parte de la tierra era más densa y seca que la zona circundante, como si existiera una cavidad profunda en su interior. Los investigadores iniciaron excavaciones minuciosas. Bajo varias capas de tierra, descubrieron una tubería de ventilación, revestida de piedra y óxido. Aún se desconoce qué había detrás. La investigación continúa y el acceso a la información es limitado. Pero algo ha quedado claro, lo que se consideraba un caso cerrado se ha convertido en una nueva historia, mucho más oscura y misteriosa. Y el diario, encontrado por casualidad y escrito con desesperación, se convirtió en la clave. Un recordatorio de que, incluso después de décadas, la verdad puede salir a la luz. Solo necesitas poder escucharla. Cuando el diario se hizo público, el pueblo donde crecieron Lucía y Manuel pareció despertar de un largo letargo. Quienes casi habían dejado de recordar la historia ahora releían con ansiedad cada línea publicada en los reportajes. Los veteranos decían que sentían escalofríos, como si el tiempo hubiera cambiado y el pasado hubiera vuelto a sus hogares. El periódico local publicó un extenso artículo, Una voz desde las profundidades, el misterio de la desaparición de Lucía y Manuel después de 40 años. La radio discutió posibles versiones de lo sucedido,
invitando a expertos, investigadores e incluso historiadores al estudio. Algunos residentes, que antes se habían guardado sus extrañas observaciones sobre turistas desaparecidos y sonidos extraños en el bosque, comenzaron a compartirlas abiertamente. Alguien recordó cómo en los años 80 se toparon con un sendero cubierto de maleza, con rastros de fuego y conservas viejas. Alguien habló de una figura a lo lejos que desapareció tras los árboles al acercarse. Todo esto solía percibirse como rumores, mitos, folclore. Ahora, como posibles eslabones de una misma cadena. Las desconsoladas familias de Lucía y Manuel finalmente recibieron una confirmación. Los niños no habían desaparecido sin más. Algo terrible les había sucedido. Pero habían luchado. Habían dejado huella. Esperaban ser encontrados. Las autoridades locales organizaron una reunión ante la lápida conmemorativa, erigida en la década de 1990 en memoria de la pareja desaparecida. La gente llevó flores, velas y cartas. Algunos leyeron en voz alta fragmentos del diario. Otros permanecieron en silencio, cabizbajos. No fue solo una ceremonia de duelo. Fue una admisión de culpa, impotencia y, finalmente, de memoria. Muchos dijeron que el diario se convirtió en la segunda voz de Manuel. Una voz que atravesó las décadas, a través de la oscuridad, para proteger a Lucía incluso después de su desaparición. Y ahora que se ha escuchado, es imposible recuperarlo todo. Pero puedes recordar. Puedes seguir buscando. Y puedes recordar que detrás de cada caso marcado como sin resolver hay una historia viva, a veces más terrible que cualquier ficción. La historia trascendió el pueblo. Los medios nacionales la recogieron casi de inmediato. Los titulares fueron escalofriantes y emocionantes. Diario del pasado revela la desaparición de la pareja después de 40 años. El bosque guardó su secreto, ahora todo el mundo lo sabe. Los periodistas acudieron al lugar, filmaron reportajes, entrevistaron a expertos, al cazador que encontró el frasco e incluso a quienes alguna vez simplemente conocieron a Lucía y Manuel. El tono de las publicaciones variaba. Algunas enfatizaban el misticismo, otras la justicia y la investigación, otras la tragedia humana. Pero todas coincidían en una cosa: el caso era único. No porque alguien hubiera desaparecido, sino porque décadas después se encontró un rastro personal. Palabras reales. Emociones. Miedo, escrito a mano. Todo esto era imposible de ignorar. La investigación regresó al bosque. Se trajeron peritos forenses de la capital, se emplearon los métodos más modernos de análisis de suelo y aire, e incluso un mapa sonoro de la zona. Todo indicaba que alguien había estado en la zona del barranco en la década de 1970. Los rastros casi habían desaparecido, pero a gran profundidad en el suelo se encontraban rastros de fuego, ceniza y estructuras similares a fortificaciones de madera. Las autoridades locales restringieron temporalmente el acceso al bosque. No por pánico, sino por respeto. La gente empezó a tratar este lugar de forma diferente. No como parte de la naturaleza, sino como un recuerdo vivo, como un lugar donde una vez se desarrolló una historia que nadie había escuchado. Los psicólogos que estudiaron el diario afirmaron que no solo era evidencia de un crimen, sino también un acto de resistencia. Un hombre aislado y atemorizado no se limitó a escribir. Dejó recuerdos. Luchó para que no desaparecieran sin dejar rastro. Para los familiares, esto no fue un alivio, sino al menos un apoyo. Ni rumores, ni especulaciones, ni conjeturas, sino la verdad, amarga, terrible, pero real. Y para quienes lo vieron desde fuera, un recordatorio: el tiempo puede borrar los rostros, pero no siempre las palabras. Sobre todo si fueron escritas con amor y desesperación. La publicación del diario desató un debate público. Algunos exigieron que todos los casos con características similares se abrieran de inmediato. Otros creían que esta historia debía ser una excepción para no generar temor y teorías sin fundamento. Pero independientemente de sus posturas, algo estaba claro: el descubrimiento del diario obligó a replantear el enfoque de los casos de personas desaparecidas. Activistas han lanzado una campaña para revisar los archivos utilizando nuevas tecnologías. Ante la presión pública, las autoridades han creado una comisión para comparar casos similares de los últimos 50 años. Resulta que existen historias sorprendentemente similares en diferentes partes del país.
parejas jóvenes que han desaparecido en lugares remotos, sin dejar rastro, sin explicación. De repente, surgieron detalles que antes se consideraban insignificantes. Por ejemplo, rutas similares, condiciones meteorológicas idénticas o incluso la presencia de edificios extraños cerca del supuesto lugar de la desaparición. Todos estos datos habían estado almacenados previamente en diferentes archivos, y solo ahora empezaban a formarse una imagen, aunque no del todo clara. Los padres de Lucía y Manuel fueron invitados a los estudios del programa de entrevistas, pero declinaron participar. No querían convertir la tragedia en un espectáculo. En cambio, dieron una breve entrevista a un periódico local, donde dijeron: no nos interesa el espectáculo, sino la verdad. Y si hay otra persona que dejó huella, que se escuche. Mientras tanto, el lugar donde se encontró el frasco se convirtió en una especie de memorial. La gente dejó notas, velas y flores. Algunos trajeron libros que Lucía había leído. Otros trajeron fotos de antiguas caminatas. Todo fue una expresión silenciosa y muy personal de respeto y dolor. El diario se convirtió no solo en una consecuencia, sino también en un símbolo. Un recordatorio de que el silencio es la forma más terrible del olvido. Y un trozo de papel escrito en silencio puede algún día hablar más fuerte que cualquier grito. Entre los visitantes del memorial se encontraba un joven, archivista de formación e investigador de vocación. Se llamaba Alejandro, y era de los que creían que los casos antiguos no debían simplemente cerrarse. Tras leer fragmentos del diario, comprendió que se trataba de algo más que una tragedia personal. Era la clave de toda una capa de historias olvidadas o ignoradas. Alejandro inició su propia investigación. Examinó mapas antiguos, entrevistó a residentes de pueblos cercanos y recopiló fragmentos de evidencia. En conversaciones con personas que habían guardado silencio durante décadas, los recuerdos comenzaron a aflorar repentinamente, sueños extraños, sensaciones en el bosque que desafiaban la lógica, incluso miedos infantiles asociados con el camino más allá del barranco. Un anciano, guardabosques jubilado, contó que en 1974 vio a dos jóvenes desviarse del sendero principal. No les prestó atención. Más tarde, al enterarse de su desaparición, se sintió inquieto, pero guardó silencio entonces. Temía parecer extraño, temía que nadie le creyera. Ahora, años después, su confesión ha cobrado un nuevo significado. Alejandro también notó que el diario de Manuel tenía líneas escritas de forma peculiar, con sangrías y palabras repetidas, como si fuera un código. Hizo una copia y se la mostró a un criptógrafo. Le explicó que esos patrones eran comunes en los códigos que usaban los presos o quienes transmitían información en situaciones peligrosas. Quizás Manuel intentaba transmitir coordenadas u otra instrucción. Este descubrimiento añadió una nueva dimensión a la historia. Ya no se trataba solo del pasado. Se convirtió en una investigación que se desarrolla en el presente. Una historia donde cada fragmento encontrado nos acerca a la verdad. Y si el diario realmente contiene información cifrada, aún habla. Solo necesitamos aprender a escucharlo. Alejandro continúa su trabajo. Cree que mientras haya quienes busquen, la verdad no se olvida. Y quizás el final de esta historia esté por llegar. Unos meses después del hallazgo del diario, los investigadores llegaron al mismo barranco mencionado en las notas de Manuel con permiso para realizar una excavación limitada. El trabajo era lento, el riesgo de destruir los frágiles vestigios del pasado era demasiado alto. Y entonces, un día, la excavadora se topó con una estructura inusual. Bajo la capa de tierra, aparecieron tablas podridas, pero claramente colocadas a mano. Era una puerta, pesada, de metal, cubierta de clavos viejos. Cerrada por dentro. No se abrió de inmediato. Esperaban peritos forenses y representantes de la fiscalía. Al abrirse la puerta, solo entró una persona, con traje de protección completo, cámara y linterna. Las primeras imágenes eran borrosas, pero algo estaba claro. Tras la puerta se encontraba una habitación que parecía un compartimento subterráneo, paredes húmedas, restos de menaje, un espejo roto, una estantería de madera con restos de papel, cuencos y fragmentos de cristal. Pero el hallazgo principal no fue el objeto. En un rincón, bajo una piedra plana, encontraron un segundo frasco. Su tapa estaba bien cerrada, pero en perfecto estado. Dentro había otro diario, con una caligrafía diferente, más sutil,
pulcra. En la primera página solo había una palabra: Lucía. Le tomó días descifrarlo. A diferencia del primer diario, este no fue escrito con pánico. Fue una confesión, como si Lucía supiera que sus palabras algún día serían leídas. Escribió sobre el miedo, sobre el dolor, sobre cómo Manuel intentó protegerla, sobre cómo creía que encontraría una salida. Escribió sobre cómo pasaban los días, uno tras otro, y no sabía qué día era, pero sabía que tenía que dejar huella, para que alguien supiera que existían, que estaban juntos, que hasta el final creyó que los encontrarían. En las últimas páginas había unas líneas que hicieron temblar las manos de los investigadores. Si estás leyendo esto, significa que hemos ganado. No porque nos hayamos salvado, sino porque permanecimos. En la memoria, en la verdad, en tus manos. Estas palabras marcaron el final de la historia. Una historia que comenzó con un tranquilo paseo por el bosque y terminó con una confesión que perduró durante décadas. No fue solo un final, fue una despedida. Con voz serena, con frágil esperanza, pero con gran poder. Y si viste esta historia hasta el final, deja un comentario para que el recuerdo de Lucía y Manuela perdure. Suscríbete al canal y dale me gusta, que nadie más desaparezca en el silencio.